Vamos a hablar un poquito de astronomía de posición o astronomía posicional, pero solamente los conceptos básicos como para que más o menos se entienda hacia dónde mirar, cuáles son los valores que ocupamos y cómo obtenemos los resultados a partir del trabajo de campo en específico. Pero me gustaría hacer mucho hincapié en los aspectos sociales del modelo, que le digo yo, y en la teoría arqueológica o en los modelos antropológicos que utilizamos para poder interpretar estos datitos. Porque finalmente, como se dice, hacer el trabajo de medición es lo más fácil. De hecho, esta cosa ya no funciona. De hecho, lo que se hace en el campo es básicamente como o sea, es como una topografía de horizonte que intenta de alguna manera obtener valores de altura y azimut. Para la gente que maneja telescopios, entiende más o menos lo que estamos diciendo, que básicamente la altura sería la medición angular con respecto a nuestro horizonte, que hipotéticamente es 0, y el azimut corresponde a la distancia angular con respecto al norte. Ajá. El problema es que tenemos distintos nortes. Generalmente cuando trabajamos con la brújula utilizamos el norte magnético. El tema es que para poder obtener datos útiles para la astronomía posicional, que luego lo vamos a interpretar como datos antropológicos, necesitamos obtener el norte geográfico, que es el mismo que el norte astronómico. Entonces hay distintas formas de trabajar y distintas formas de corregir los valores tomados en el campo. Esa es la segunda parte de la clase. De hecho, mañana vamos a hablar un montón sobre eso, pero hoy día me gustaría que pusieran de nuevo ojo en los aspectos culturales de lo que es la observación del cielo. Entonces, sabemos que desde una perspectiva antropológica, cada sociedad construye, interpreta y manipula su espacio y su tiempo dependiendo de las condiciones propias de cada contexto. La misma fiesta, el mismo momento del año, no necesariamente significa lo mismo en distintos contextos, ni siquiera en una misma cultura en distintos momentos, en distintas épocas, por ejemplo. O sea, lo que era hace 300 años, por ejemplo, la ceremonia de limpia de canales en una comunidad atacameña, hoy en día tiene una connotación muy distinta. Hoy en día está marcada por los feriados que todos tenemos, por la actividad minera, por la economía capitalista en algunos casos. Entonces tenemos que entender de que hoy en día las prácticas culturales necesariamente responden a necesidades históricas de cada contexto. Y entonces acá es súper importante entender de que las nociones de espacio y tiempo que utilizamos para el estudio de la astronomía cultural están relacionadas con el concepto de cosmovisión o worldview, como ayer lo recalcamos varias veces. La arqueoastronomía, al igual que otros tipos de arqueología, incluso se ha reconocido como una especie de arqueometría. ¿Qué quiere decir esto? Que es una metodología para la obtención de datos en el campo. Y una de las tantas formas de obtener datos en el campo y de realizar esta arqueometría proviene de los modelos de la arqueología del paisaje. Que principalmente, por lo menos desde la disciplina de donde yo provengo, tiene un desarrollo incipiente desde 1990 hasta la fecha. Y por mucho tiempo se ha entendido esta arqueología del paisaje un poco desligada de los aspectos simbólicos y los aspectos culturales de este entorno que necesariamente rodea a los seres humanos. Entonces estaba dedicada básicamente a obtener datos cuantificables que tienen que ver con distribución y uso del espacio, distancia, modelos topográficos para poder entender la forma de vivir de los seres humanos y cosas por el estilo. Ahora, nos damos cuenta que las sociedades no necesariamente son ordenadas dentro de este espacio a partir de los parámetros de los cuales nosotros desarrollamos, que viene siendo como esta topografía humana, entre comillas. Entonces, necesariamente implica el desarrollo de modelos simbólicos y modelos socioculturales que te permitan, de alguna manera, interpretar el registro. Entonces, nos damos cuenta de que este espacio es un producto sociocultural, ¿no es cierto? Y que a través de su análisis, de alguna manera, es posible comprender los aspectos referidos a las relaciones que mantienen estos seres humanos, en general, con su espacio. Y también, desde otro punto de vista incluso más simbólico, entender las relaciones simbólicas que establecen los objetos del entorno, por ejemplo, una montaña, con otro objeto del entorno, por ejemplo, el sol, la luna, que son interpretados más allá de sus aspectos físicos como elementos, entre comillas, vivos de la naturaleza. Entonces hay modelos que se reconocen como modelos animistas, que reconocen a los elementos de la naturaleza como entidades vivas y llenas de significado. Entonces ahí tenemos otra vertiente de la cual nos podemos agarrar para poder un poquito estudiar astronomía cultural. Ahora, ¿por qué estoy hablando de paisaje? Porque como ayer les hice hincapié, el cielo, lo que entendemos como firmamento y lo que entendemos como horizonte o tierra, no necesariamente están divididos. O sea, dentro de la concepción occidental
nosotros tenemos una división entre los aspectos llamados terrenales y los aspectos celestes. Pero dentro de una cosmovisión no necesariamente occidental, todos estos elementos son igualmente significativos y hacen parte de un juego de relaciones que finalmente le dan sentido a este entorno. Entonces, por ejemplo, si tenemos una montaña, tenemos la ubicación de un cementerio, como en este caso hay en el poblado de Socaire, en Atacama, y tenemos la posibilidad de observar una salida del sol en un momento específico del año, ya tenemos varios elementos para poder reconstruir de alguna manera este mundo de la vida o esta cosmovisión de los grupos indígenas que todavía habitan el norte de Chile. Ajá. Entonces hay que sacarse un poquito esta idea de que el paisaje es algo fijo, algo cartesiano, algo medible. O sea, nosotros lo podemos medir, lo podemos cuantificar, pero esa es parte de la pega. Ajá. O sea, mañana cuando vayamos con los instrumentos de medición vamos a obtener valores súper precisos, vamos a obtener un valor de azimut, de altura, ubicación geográfica y cosas así. Pero todos esos datitos son básicamente vacíos si no logramos entender el contexto cultural, la historia del sitio y sobre todo poder cargarlo de un poquito de teoría antropológica. Entonces, para los que tengan interés, pueden, o sea, yo siempre recomiendo, por ejemplo, leer a Lévi-Strauss, que tiene 2 libros sobre etnografía de los grupos amazónicos. Uno se llama Lo crudo y lo cocido, en donde pueden darse cuenta de que la descripción del diario vivir, de alguna manera entrega información astronómica relacionada con las prácticas agrícolas, con la recolección, con la llegada de las lluvias y cosas así. Por ejemplo, Lévi-Strauss describe en algún momento la aparición de las Pléyades, en el mes de junio puede ser, si es que no me equivoco, la primera aparición de las Pléyades y un fenómeno ligado con la recolección de un fruto. Ajá. Entonces, como dijimos ayer, en este contexto el cielo es parte del paisaje. Entonces, cuando queremos estudiar arqueoastronomía o astronomía cultural, salud, perfectamente podemos incluirlo dentro de lo que es la arqueología del paisaje. Y la arqueología del paisaje se viene desarrollando desde la década del 90 para adelante y se reconoce básicamente como una arqueología temática. Ajá. O sea, es decir, que es como un espacio chico dentro de la arqueología que se dedica a un tema muy específico. Y se nutre de distintos cuerpos teóricos que van a depender del interés y de la capacidad de cada investigador. Y como ya les dije, en este contexto, la observación de asterismos, los fenómenos meteorológicos, fases de la luna, eventos un poco más extraños como la aparición de un cometa, lluvia de estrellas, la posición del sol en el horizonte, fenómenos lumínicos relacionados con el sol también, resultado de la refracción atmosférica, o incluso la aparición o no de un arco iris, están más o menos todos relacionados, porque son fenómenos interpretados entre comillas como celestes. Como para terminar esta parte, que es como para recapitular lo que hicimos ayer, hay que entender de que incluso, afortunadamente, etnográficamente tenemos mucha información todavía presente y todavía, para poder obtener, vinculado con el tema de estos cultos a la naturaleza y la importancia que tienen los elementos, como por ejemplo los cerros, los cuerpos de agua, los fenómenos atmosféricos e incluso fenómenos astronómicos que permiten de alguna manera entender las categorías de espacios y temporales de las sociedades andinas. Entonces, para los que tengan la oportunidad, se pueden desplazar a una comunidad que puede ser rural o indígena y de alguna manera poder entender estas cosas a partir incluso de la conversación diaria. O sea, hay que entender que esta información no es que esté, no sé, no hay que desplazarse grandes distancias ni irse a Perú o a Bolivia, donde uno siempre cree. Dice, no, voy a estar en Machu Picchu, voy a estar en Tiahuanaco y voy a estar en la cuna del mundo andino. En realidad el mundo andino, como se entiende en sí, son relaciones de reciprocidad y complementariedad. Entonces, lo que uno tiene presente en una comunidad en el Choapa, básicamente viene siendo el reflejo de lo que en algún momento fue el Gran Tahuantinsuyo. Este cerro, para la gente que ha tenido la posibilidad de estar en Santiago, es el plomo, que es el apu tutelar. Apu es la palabra para señor. También se le puede decir huaca, lugar sagrado. Hoy en día le dicen apu el plomo. Y es el cerro que da origen a las aguas del río Mapocho que finalmente cruzan la ciudad de Santiago. Y tiene una característica bien particular. O sea, además de que es un cerro muy alto, mantiene nieve de forma permanente y da origen al río Mapocho, es visible desde gran parte de la cuenca. Que sea visible desde gran parte de la cuenca es un detalle casi insignificante si no nos ponemos acuciosos y entendemos que también puede funcionar como un marcador astronómico. No necesariamente el plomo, pero todo el cordón montañoso, observado desde las cercanías de la Plaza de Armas y el Cerro Santa Lucía, o Huelén, permite observar la salida del sol en el solsticio de junio.
¿Se recuerdan que ayer mostré el modelo de Seques, que son estas líneas que se proyectan desde la ciudad del Cusco? Bueno, en teoría, estas líneas se proyectan desde el Cusco hasta los confines del imperio. Que en el caso de Chile, que es parte del Collasuyo, o la parte sur del imperio, estaría hasta como la zona de Talca, más o menos, incluso un poquito más allá. Entonces, en teoría, estos sacrificios, por ejemplo, en la cumbre, mira, nos hubiera traído una foto. De hecho, bueno, para la próxima clase les traigo una foto. Hay 3 plataformas en la cumbre, y en una de las plataformas dejaron a un niño dentro de la, ¿cómo se llama?, de la práctica conocida como capacocha. Capac y cocha son 2 palabras en quechua. Cocha es lugar con agua y capac es la palabra para el monarca. Entonces, como el recipiente o el contenedor del monarca. Y generalmente estas ceremonias se realizaban en fechas vinculadas con fenómenos astronómicos particulares, que puede ser un solsticio, un equinoccio y cosas por el estilo. Entonces acá tenemos varios elementos. Tenemos la actividad ritual vinculada con la montaña, tenemos una observación astronómica realizada desde el valle, donde está la población local y en gran número, y tenemos la existencia natural de esta montaña que de alguna manera le da vida a la cuenca. Entonces, un poquito para que se den cuenta de que estas prácticas vinculadas con la observación del cielo están incluidas dentro de un montón de otras cosas, y sobre todo vinculadas con el aspecto del mundo del ritual. Ajá. Por ejemplo, acá tenemos también un compañero que hizo su tesis en arqueoastronomía, Nicolás, que tampoco quiere hablar, y que trabajó en un sitio al sur de Santiago en donde la sola existencia de un agujero era importante para poder realizar determinadas observaciones astronómicas. En ese caso no se necesitó ni una plataforma, ni grandes construcciones. Es un agujero tallado en la roca que permitía de alguna manera observar determinados fenómenos astronómicos. Ahora, ojo, no todas las piedras tacitas cumplían una funcionalidad astronómica, entre comillas. O sea, creer de que todo el arte rupestre y todo lo que no podamos explicar, entre comillas, refiere a estos fenómenos, también es una exageración. Por eso es bueno, de alguna manera, discriminar entre los lugares que posiblemente sirvieron para realizar algún tipo de observación y los lugares que cumplían funciones vinculadas con lo doméstico. Por ejemplo, la producción de grano, moler pigmento para alguna ceremonia y cosas así. Por eso es bueno siempre informarse y leer sobre los lugares, porque si no uno llega y cualquier elemento, uno dice, oh, tengo un panel y en el panel hay un círculo con apéndice, y inmediatamente nosotros lo interpretamos como un motivo celeste. Porque ya, ahora viene un poquito esta parte de la clase, que es como la parte de la trampa que digo yo. Porque en realidad, continuamente estamos siendo engañados por nuestros sentidos. Ajá. Todo el rato, todo el rato. Y básicamente lo que queremos, lo que observamos se interpreta a partir de nuestra cosmovisión o de nuestro modelo cognitivo. Nunca, y esto es algo que es súper discutible dentro de la antropología, que generalmente el antropólogo, y eso lo estábamos discutiendo hoy día con Rodolfo, el antropólogo estudia tanto, o sea, su objeto de estudio está tan cercano que pasa a ser parte del objeto de estudio. Y muchas veces cuesta muchísimo separarse. Cuando uno, por ejemplo, participa de una ceremonia, está dentro de la ceremonia e incluso puede entrar dentro de estados de trance o estados alterados de la conciencia y llega a ser parte de la práctica social que está estudiando. Y en ese momento como que uno dice, a ver, ¿qué es lo que pasa? Entonces, yo siempre pongo estos ejemplos porque generalmente como estamos hablando de observación del cielo y utilizamos los ojos, o sea, el cielo también lo podemos percibir de otras maneras, pero generalmente utilizamos la vista para poder interpretar lo que estamos viendo. De hecho, así lo hacemos. Generalmente estamos siendo, entre comillas, engañados por estos juegos de imágenes y cosas así. Por ejemplo, siempre les pregunto, ¿cuántos pies tiene el elefante? ¿Cuántas patas tiene el elefante? Sabemos que tiene 4. Si nos ponemos a contar, pues hay un montón acá. ¿Cuántos animalitos vemos acá? La vieja y la señorita. Acá tenemos una copa o 2 rostros. Si estas líneas son necesariamente paralelas o no. Y acá este es muy entretenido, porque vemos puntos oscuros y blancos. O sea, nosotros interpretamos, o sea, primero observamos. Tenemos la capacidad de observar. Pero la interpretación depende mucho de nuestro modelo cultural, de nuestra, ¿cómo se dice?, de nuestra estructura psíquica y sobre todo de nuestra historia de vida. Entonces, cuando nos acercamos al registro arqueológico o algo que queramos relacionar con el tema de la observación del cielo, muchas veces estos fenómenos llamados astronómicos están vinculados con algunos conceptos psicológicos, que solamente los voy a nombrar, que viene siendo la pareidolia, la apofenia y la hierofanía. Que básicamente son 3 cosas que van como de la mano. La primera tiene que ver
con reconocer formas o aspectos parecidos a algo en un contexto en el cual generalmente no tendría sentido. Que vendría siendo, por ejemplo, reconocer un rostro en una forma de la nube. Y eso se da de manera muy lógica cuando, por ejemplo, reconocemos las constelaciones. Tenemos una respuesta inmediata. Por ejemplo, ayer cuando les mostraba la imagen de la llama celeste, que en el mundo andino se construye a partir de una zona oscura que está ubicada cerca del Polo Sur, a partir de Alfa y Beta Centauro, actuaría más o menos este fenómeno psicológico. Obvio, nosotros no vemos, para alguien que nunca ha visto una llama, no te va a entender que es una llama. De hecho, por ejemplo, entre los indígenas australianos se reconoce como un avestruz, algo así, que en realidad es la misma mancha, es la misma zona oscura, pero con la forma de un pájaro. Luego tenemos la apofenia, que viene siendo la asociación de estos estímulos azarosos, que nos permite a la larga generar una imagen, que en algunos casos puede ser interpretada como un elemento sagrado dentro de esta topografía celeste. Ahora bien, hay buenos ejemplos de esta pareidolia y de estos modelos hierofánicos, podemos decir. Esta es una imagen sacada desde el avión de la montaña de la Iztaccíhuatl, que es un volcán ubicado en la cuenca de la Ciudad de México, que se conoce como la mujer dormida, Iztaccíhuatl, mujer dormida. Y si se dan cuenta, vendría teniendo lo que es la cabeza, el pecho, sus piernas y los pies. Dentro de las descripciones, en los modelos de los códices, muchas de estas montañas son reconocidas también como con formas de animales o formas de personajes. Y es muy común, incluso cuando uno realiza trabajo de campo, que muchas de las montañas reciban nombres como la cara del Inca, el viejo de no sé qué, la princesa de no sé qué, la reina, así como existen historias o leyendas que vinculan a determinadas montañas con otras a partir de relaciones de noviazgos, engaños y cosas así. Claro, por ejemplo, el Licancabur, en la zona de Atacama, tuvo amores con no sé qué montaña y la otra montaña se enojó y le cortó la cabeza al otro, una cosa así. Al Quimal. Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer, y en eso estamos trabajando en este momento, porque una cosa es que yo vea e interprete y diga, mira, qué entretenido. Estoy observando una montaña con la forma de un personaje y eso es importante porque, no sé, porque a mí me tinca, ¿cachai? Como los rostros de Marte. De hecho, no puse este ejemplo porque si no la clase va a quedar muy larga. O sea, de hecho, la utilización con los primeros telescopios se veían algunas cosas raras en Marte y la gente lo interpretó como canales. ¿Cachai? Porque dentro de la cosmovisión de la época se asumía que existía vida en Marte y bajo las condiciones de sequedad que debían existir en Marte, los marcianos debían construir canales para transportar el agua de los polos a las zonas ecuatoriales. Pero eso no es así, sabemos que hoy no es así. Pero sí podemos construir un montón de leyendas en torno a lo que nosotros necesariamente creemos. Entonces, pero hay formas de cuantificar esto. Hay modelos que provienen de la neurociencia, principalmente en trabajos con primates, en donde a los primates se les instalan elementos electrónicos en la parte de la cabeza. O sea, tampoco es muy ético, pero bueno, vamos por la otra parte. Y frente a determinados estímulos se reaccionan determinadas partes del cerebro. Entonces, uno de los trabajos que se está haciendo es poder de alguna manera llevar este concepto de la pareidolia a algo cuantificable. Por ejemplo, si yo tengo la imagen de un cerro, poder identificar cuál es el valor de similitud que tendría con un determinado elemento, por ejemplo, un rostro. Y eso se puede hacer. Hay gente que está trabajando con esto y está aplicando estos conceptos de la pareidolia a elementos o formas vinculados con el paisaje, que podría ser también aplicable a elementos del cielo. Bueno, lo interesante es que todos estos conceptos que provienen de la psicología, del comportamiento humano, de la primatología, pueden ser aplicables en cierto sentido al estudio del cielo. Entonces, de alguna manera les estoy mostrando que esto no es una cajita cerrada en donde existe una sola forma de tomar los datos, interpretar, hacer estadísticas, sino que se puede nutrir de un montón de otras cosas. Incluso no sé, pues yo he tenido contacto con colegas que provienen no sé, del arte, gente que pinta, toca música incluso, que de alguna manera te lleva a desarrollar, entre comillas, modelos de interpretativos del cielo a partir de su propia profesión. Y eso es súper entretenido, digo yo. Bueno, no sé si es entretenido, pero... Ahora, una cosa acá, la imagen del puma de la ciudad del Cusco. Entonces, siempre el ser humano, en general, porque tampoco se trata de llegar a un modelo determinista, entiende, percibe e interpreta su entorno a partir de lo que conoce.
Y lo que tenemos en el cielo finalmente viene siendo el reflejo de prácticas cotidianas, de actividades relacionadas con el diario vivir y no tiene nada que ver ni con la llegada de seres extraterrestres, ni con los Anunnaki, ni nada de estas cosas. O sea, todo lo que podemos encontrar en el registro arqueológico y en la tradición es producto del desarrollo de la cultura humana. Ajá. Entonces, saquémonos esas cosas de la cabeza, porque generalmente, cuando se habla de arqueoastronomía, alguna gente me dice, sí, pero estas cosas eran imposibles de construir hace 1500 años. Tengan en cuenta de que esta gente tenía mucho tiempo, observaba muchísimo y tenía una capacidad alta para poder construir estas cosas. Sí, de hecho, al norte de la bahía ¿se llama la bahía de Coquimbo? ¿Serán? Al norte, donde está Punta Teatino, hay un cementerio arcaico que debe tener por lo menos 3.500 años antes de Cristo. Y con una profesora del Museo Nacional de Historia Natural, un día tuvimos la posibilidad de ir y medir, o sea, instalamos el teodolito en el centro del cementerio y nos dimos cuenta de que la disposición espacial de los entierros respondía a una especie de espiral. O sea, los cuerpos estaban ubicados desde un centro y daban una vuelta así. Y que la ubicación, de las miradas de los cráneos y de la orientación de la columna vertebral también respondía a categorías relacionadas con el género y la edad. No recuerdo bien, pero por ejemplo, creo que todos los hombres con más de 20 años miraban hacia la puesta del sol en un determinado solsticio, una cosa así. Son grupos súper tempranos que básicamente se dedicaban a la caza y recolección costera. Y así todo tenían tiempo, ganas y generaron un cuerpo de ideas que les permitía observar los solsticios y generar categorías dentro de un espacio muy sagrado como es el lugar de los entierros. Ahora, bueno, esto es como para cerrar el primer tercio de la clase, que tiene que ver que estas pareidolias incluso afectan a la gente que se dedica normalmente a la astronomía. O sea, muchas de las fotografías que encontramos en Internet reciben nombres que provienen de una estructura mental y de un concepto en el cual nosotros asumimos cosas que pasan en el cielo. Ajá. O sea, todas estas fotografías tienen su nombre, sus códigos y cosas así, pero son conocidos básicamente por su denominación popular, como los pilares de la creación, la mano de Dios, el ojo de Dios, y por qué se asume nosotros asumimos de que Dios está en el cielo. Entonces cualquier manifestación celeste, entre comillas, estaría vinculado con la manifestación de Dios. Y esto ha ocurrido siempre. Ocurre en el arte, ocurre en las construcciones de las iglesias, ocurre en las manifestaciones de arte rupestre. Y lo que quiero dar a entender un poquito con estos ejemplos, que pueden ser incluso menos chistosos, es que siempre estamos cargados de un contexto cultural y de elementos que nos llevan a responder casi automáticamente a determinados estímulos. Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto? Esa es la gran pregunta. Entonces tendría que haberte poner la diapositiva. Me gustaría saber cómo observamos nosotros. Porque observar implica algo más que mirar. Yo puedo estar mirando, pero estamos observando. Ajá. Oye, pero falta un elemento que mencionaste. ¿Me regreso o quedo acá? No. Lo dejamos acá. Un poquito más fuerte, sí, para que te escuchen. La hierofonía. Hierofanía. Es la interpretación mágica y la divinización. Manifestación de lo sagrado, como lo define Mircea Eliade. De lo sagrado en la naturaleza. Ajá. O sea, nosotros estamos abordando estos temas bajo un punto de vista de una sociedad donde ya se inventó la lógica y vemos todo de una forma buscándole la verdad científica de las cosas. Ajá. Pero eso es nuevo en la humanidad y en la forma como el ser humano... Los últimos 300 años, por ejemplo. Un invento reciente. Claro. Digamos, que no existía, como se tú, hace 300 años. Entonces nos sorprenden a nosotros muchas cosas que de los antiguos, porque nosotros no estamos acostumbrados a eso, ya tenemos otra mentalidad. Ajá. Entonces, yo creo que aquí llega hasta el punto donde la sensibilidad humana tiene ese otro enfoque místico y mágico del mundo, pero en su totalidad. O sea, nosotros asumimos la cosa mágica como ocasionalmente y después volvemos al mundo racional. Bueno, los antiguos vivían
completamente inmerso en lo mágico. Bueno, hay gente que todavía lo hace incluso. Claro. Entonces su mundo es otro mundo, completamente distinto al nuestro. Claro. Entonces nosotros somos estudiosos de este asunto y venimos como extraterrestres a ver cómo los antiguos veían las cosas, pero no hay que olvidarse nunca de eso. Sí, igual yo soy optimista y creo que siempre podemos mantener el punto de vista del investigador y poder acercarnos a estos temas. Porque si no, así como les comenté, pasas a ser parte de tu objeto de estudio y pierdes como el piso ontológico desde donde estás interpretando las cosas. Ajá. Porque si no, no me dedico a hacer ciencia. Y yo soy o sea, yo considero de que la arqueoastronomía debe ser considerado como una disciplina científica. Ajá. Por lo menos eso es lo que tratamos de hacer. Ajá. Y esta imagen ya se las mostré ayer, que viene siendo el famoso astrólogo poeta, la representación de Guaman Poma, que viene siendo lo más cercano a la representación de lo que podemos asumir un observador del cielo en tiempos prehispánicos en el mundo andino. Y acá tenemos a Hiparco, que ya viene siendo más parte como del mundo occidental. Entonces, para que nos quedemos con esta idea de que el mundo de la percepción y de que todos estos elementos que hacen, entre comillas, parte del mundo de la magia están presentes dentro de lo que es la observación del cielo. Ya, entonces ahora nos vamos a la parte un poquito más dura, entre comillas. Para poder realizar un buen trabajo de arqueoastronomía necesitas manejar algunos conceptos básicos de lo que es la astronomía de posición. Y la astronomía de posición, en términos muy generales, es la parte de la astronomía que se encarga de medir y estudiar la posición, paralajes y el movimiento propio de los astros. Es la parte experimental de la astronomía o técnica que permite medir la posición de los mismos y los instrumentos que la hacen posible. Utilizan como referencia la esfera celeste, que también es un concepto abstracto. O sea, sabemos que nosotros distribuimos lo que son las estrellas y los fenómenos astronómicos dentro de lo que es un espacio que en realidad sabemos que es infinito, pero lo ponemos todos dentro de la misma distancia. Midiendo determinados ángulos respecto a unos planos fundamentales a partir de distintos tipos de coordenadas astronómicas y sus relaciones. Entonces la esfera celeste o la bóveda es una esfera ideal, es decir, imaginaria, sin un radio definido, concéntrica con el globo terrestre en el cual aparentemente se mueven estos elementos dentro del espacio. Y en términos muy generales, porque en realidad existen muchos otros conceptos involucrados, las coordenadas celestes que utilizamos para el trabajo en arqueoastronomía son dos. Las coordenadas horizontales, que corresponden a las coordenadas locales, y las coordenadas ecuatoriales, que son las coordenadas absolutas. Esto lo pueden encontrar en cualquier página de internet, en cualquier manual de astronomía básica, y ahora vamos a ir un poquito avanzando. Se pegó. Ahí está. Entonces, primero, las coordenadas horizontales son un sistema de coordenadas celestes referidas al horizonte del observador y su vertical, es decir, lo que tenemos inmediatamente directo. Y incluye dos conceptos, uno es la altura y el otro es el azimut, que es básicamente lo que vamos a trabajar mañana con el teodolito y con el clinómetro. La altura corresponde al arco de la vertical contado desde el horizonte hasta el astro. Su valor es absoluto, es siempre menor o igual a 90 grados y por convenio es un valor positivo si el astro es visible, es decir, si está sobre el horizonte. Es decir, tenemos una altura 0, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 90 grados. Ahora, y eso lo estamos viendo ayer con Nicolás, hay determinados aparatos topográficos que funcionan distintos. Generalmente los instrumentos rusos y fabricados en la ex Unión Soviética no dividen la circunferencia en 360 grados, sino en 400. Y, si no me equivoco, el 0 estaba acá y va sumando de 100 en 100. Entonces tiene 100, 200, 300 y 400. En cambio hay instrumentos de topografía que van midiendo desde nuestra horizontal y van sumando de 1 en 1. 1, 2, 3, hasta 90. Entonces tengan muchísimo cuidado cuando trabajan con distintos instrumentos porque puede llevar a cierto nivel de confusión. Y por otro lado el azimut es la distancia angular medida desde el punto norte hacia la base del círculo vertical de un objeto a lo largo del horizonte en dirección al oriente, generalmente. También hay otras formas de medir el azimut. Nuestra azimut en el norte será 0 o 360. Al este serán 90, 180 al sur, 270 al oeste. Ajá. Entonces, cuando trabajamos en arqueoastronomía, con coordenadas horizontales, vamos a tener valores de altura y azimut. ¿Estamos? Y tenemos las coordenadas ecuatoriales.
Las coordenadas ecuatoriales o absolutas no dependen del punto de donde estemos ubicados en la Tierra y son un tipo de coordenadas celestes que determinan la posición de un objeto en la esfera con respecto al ecuador, que viene siendo la proyección del ecuador terrestre en el cielo. Se denominan declinación y ascensión recta. No se compliquen mucho con esto, básicamente vamos a trabajar con lo que es el valor de la declinación, que corresponde al ángulo que forma un astro con respecto al ecuador celeste. Por ejemplo, y para los que ya tienen cercanía con la astronomía, me gustaría que respondieran. ¿Cuál es el valor de la declinación para la posición del Sol en el solsticio de diciembre? Recuerden que las coordenadas son absolutas. No importa la posición del globo en la cual yo esté ubicado. El Sol siempre va a tener el mismo valor de declinación. Les voy a dar una pista. Las coordenadas de declinación son positivas al norte del ecuador y negativas al sur del ecuador. Entonces les voy a ayudar un poquito más. ¿Cuánto? Cerca. Cerca. El valor del trópico de Capricornio. 23.5 es muy... 23 grados, 26 o 27 minutos, no recuerdo bien, pero por ahí lo tengo anotado. 0,5. Que todavía se aproxima al 5, pero es como 4 y algo. Es 23,4, porque si 23,5 tiene... Son los 30 minutos. Son 100 kilómetros de diferencia. Bueno, ese es un tema interesante porque, a ver, pensemos una cosa. El Sol se desplaza durante el solsticio de junio. En realidad no es que el Sol se desplaza. Nosotros percibimos desde la Tierra que el Sol alcanza la latitud del trópico de Cáncer en el solsticio de junio. Es decir, está muy al norte. De ahí el Sol alcanza un valor de declinación positivo de más 23, casi 0.5 grados. Ajá, en términos completos. Cuando el Sol se desplaza hacia el sur, tendrá una declinación de menos 23.5 grados. Y corresponde al momento en el cual nosotros iniciamos el verano en el solsticio de diciembre. Eso ocurre entre el 21 y el 24 de diciembre de cada año. Dígame. Perdón, ¿no será mejor en lugar de decir más 23 o menos 23,44, decir 23,44 grados de latitud o declinación norte? Hay gente que lo utiliza así, pero cuando uno trabaja con anuarios astronómicos, no, porque son coordenadas, por eso estamos hablando de coordenadas que son absolutas, son coordenadas. Esto no depende de la posición del globo en donde nos encontremos. O sea, si yo estoy realizando un trabajo de arcoastronomía, les voy a dar un ejemplo, a ver, porque mañana vamos a trabajar con esto. Supongamos que, no sé si se alcanza a ver, tenemos la cumbre de una montaña, muy llamativa, ¿ya? Y aquí estamos nosotros, ¿ya? Instalamos nuestro aparato de topografía acá, ¿no es cierto? Y nosotros queremos calcular el valor de la declinación de este punto. Ya sabemos que la declinación corresponderá al ángulo con respecto a nuestro ecuador celeste. Y a partir del valor de la declinación podemos obtener una fecha, en teoría, para el Sol, me refiero. Entonces lo que hacemos en campo, medimos la altura y medimos el azimut con respecto al norte. Y con estos dos valores podemos obtener el valor de la declinación. Ahora, la altura y el azimut son valores locales, no así la declinación. Y lo que hacemos dentro del trabajo de arqueoastronomía, en términos muy generales, porque si quisiéramos explicar esto de manera así muy chiquitita, pasaríamos mucho rato, yo les quiero más o menos explicar las generalidades, que básicamente tú para poder obtener una fecha astronómica, solar, en este caso, necesitas obtener valores de altura y azimut para poder transformarlos en declinación. Ajá. Que es básicamente poder conocer cuándo el Sol alcanza este punto dentro de la topografía inmediata que estás observando. Entonces quédense con esta idea. En arqueoastronomía se trabajan con coordenadas ecuatoriales y coordenadas azimutales, son horizontales. Ajá. Y que más allá, la cosa se pegó. De la complejidad que quizás ofrecen estos modelos, lo que ustedes necesitan básicamente es conocer la altura y el azimut de un punto en el horizonte para poder obtener su valor de declinación, que corresponde al ángulo que forma el astro, en este caso el Sol, con respecto al ecuador celeste. El valor de la declinación será positivo
para elementos que estén ubicados al norte del ecuador celeste y negativo para los objetos que estén ubicados al sur del ecuador celeste. Otra pregunta de prueba. ¿Qué valor de declinación? Si hablamos de valores positivos y negativos, ¿no es cierto? En el caso del Sol, el Sol tiene un valor positivo para el solsticio de junio, cuando está ubicado directamente sobre el cenit, que es la proyección de la vertical, en el trópico de Cáncer, y negativo cuando se encuentra en el solsticio de diciembre, ubicado en la latitud de Antofagasta, que es el trópico de Capricornio. ¿Qué valor tendrá de declinación el Sol durante los equinoccios? Que viene siendo nuestro punto medio. 0. Y tenemos 2 equinoccios. Tenemos doble 0. Esta imagen es tuya, Jorge. Sí. Sí, la saqué de un libro que se llama Guía a los cielos australes. De editorial Mitra, del año 2002. Entonces nos damos cuenta de que producto de la inclinación del eje de la órbita tenemos como resultado la existencia de las estaciones. Y el Sol aparentemente se mueve hacia el norte y hacia el sur porque nosotros damos una vuelta completa en torno al Sol. Y tenemos al menos 4 fechas importantes dentro de lo que es la observación del Sol, que son 2 solsticios y 2 equinoccios. Los solsticios ocurrirán en junio y en diciembre, que será el inicio del invierno y el inicio del verano calendárico para el hemisferio sur, y los 2 equinoccios, el equinoccio de septiembre y el de marzo. Este viene siendo el inicio de nuestro otoño y acá el inicio de nuestra primavera. El Sol, particularmente, se desplaza para la gente que está ubicada a otra pregunta de prueba. La Serena, ¿qué latitud geográfica es más o menos? 20, casi 30. Asumiendo que estamos al sur del trópico de Capricornio. La pregunta es, ¿en algún momento el Sol lo tenemos directamente sobre nuestra cabeza, sí o no? Nunca. ¿Por qué? Porque el Sol llega hasta Antofagasta, hasta el trópico de Capricornio. Tenemos la latitud 29. Entonces demos vuelta al ejercicio. ¿Qué altura tendrá nuestro polo sur celeste si lo observamos desde La Serena? El polo sur, si estamos ubicados en el Ecuador, tendremos el polo sur acá y el polo norte acá, ¿cierto? Y tendrá una altura de 0 grados. Si yo me desplazo 1 grado hacia el sur, el polo sur sube 1 grado y el polo norte deja de ser visible. Si yo me desplazo a la latitud de la ciudad de La Serena, tendré el polo sur, que en realidad nunca es visible el polo sur, porque no tenemos ninguna estrella que marque directamente ese lugar. Hay que hacer una especie de geometría y trazar la distancia del palito más grande de la Cruz del Sur. Entonces, si nos estamos, por ejemplo, ubicados en la ciudad de Santiago, latitud 34, nuestro polo sur tendrá una altura de 34 grados. De igual manera, la forma en cómo vemos al Sol desplazarse va a cambiar de la latitud geográfica en la cual nos encontremos. Si nos encontramos muy al sur, el Sol cada vez será más rasante. Hacia el norte. Si nos desplazamos muy al sur, va a ser más rasante. Y también vale la pena fotografiar de noche durante un periodo de varias horas, una exposición larga. Sí. Las estrellas parecen que quieren alrededor del polo. Claro. Pueden marcarlo. Hacen una cosa así. Así. En realidad aquí no tenemos nada en el polo sur. En el polo norte tienen una estrella que no está directamente ubicada, que es la Polaris, pero muy cerquita. Y con larga exposición incluso se mueve un poquito porque genera... Sí. Mira, esta imagen fue tomada en el sitio de Viña del Cerro, en el Valle de Copiapó, y es un poquito para ejemplificar porque hay gente incluso que no reconoce que el Sol se mueve durante el año. Yo tengo colegas que me dicen, sí, pero el Sol sale todos los días por la misma parte. Acá tenemos una regla de 360 grados y el norte ubicado en el centro. Y ahí tenemos una salida y puesta para junio, salida y puesta para los equinoccios, y salida y puesta para el solsticio de diciembre. Imagínense que esta imagen está tomada directamente hacia el norte y nos damos cuenta de que el Sol se mueve con respecto a nuestras montañas y que es posible realizar una especie de arqueotopografía utilizando el horizonte como referencia. Y esto es como parte del trabajo que se puede hacer en arqueoastronomía utilizando la fotografía solamente. Luego se introduce el cálculo, se introducen los instrumentos de medición, pero incluso tomando una fotografía y calibrando la imagen con respecto a una tabla de 360 grados, tú puedes más o menos
determinar dónde se ubicarían los solsticios y los equinoccios, utilizando, por supuesto, un programa de astronomía para poder obtener los valores de altura y azimut correspondientes. Vamos para adelante. Esta es una imagen de la salida del Sol en diciembre. ¿Se acuerdan que está acá? Ahí no se alcanza a ver. Acá. Acá no se alcanza a ver. Es un sitio que también conoce Jorge, cuando fotografió la salida de la luna llena en su posición extrema sur en el año 2006. Cada 2006. Y acá tenemos la salida en el solsticio de diciembre. Entonces, algo que es muy recurrente dentro de lo que es, por lo menos la astronomía andina, incaica, es la utilización de marcadores en forma de, podemos decir, una pequeña pirámide para poder marcar determinadas fechas. Por ejemplo, el trópico, hace 500 años, pasaba cerquita de la latitud de Peine. Hoy en día está al norte de Socaire y hoy en día está en Peine, que son varios kilómetros, son más de 16 kilómetros. O sea, los incas no sabemos si fueron capaces, porque ellos vivían en ese tiempo y no sé si fueron capaces de distinguir la posición del trópico. Quizás no, pero es un dato interesante para tener en cuenta, porque hoy en día un sitio arqueológico que esté ubicado en la franja del trópico, hace 500, hace 1000, hace 1500 años no lo estaba. La posición que tienen las estrellas con respecto al horizonte también no es la misma, producto de la precesión. Y va a depender de varias cosas. Va a depender de lo que estés estudiando. No es lo mismo estudiar, no sé, un contexto de Aguita, Molle, cazador-recolector o incaico. Tiene que ver con el nivel de precisión de las observaciones y también tiene que ver con lo que tú estés buscando. Porque si estás buscando precisión, generalmente no la vas a encontrar. Hay arqueoastrónomos que plantean de que una diferencia de entre 3 y 5 grados es aceptable para poder asumir de que una orientación es válida. Por ejemplo, si yo tengo una tumba que mira más o menos a la puesta del sol en un solsticio, no importa si tiene un azimut, voy a hablar solamente de azimut, en realidad debería hablar de declinación, pero voy a hablar de azimut, de 300 o 305 grados. ¿Me entiendes? Entonces es discutible también. De hecho, muchas de las discusiones que se arman dentro de la arqueoastronomía, hay gente que es muy así, y dice, no, en realidad si hay diferencia de 3 grados, no, la observación ya no es válida. Porque, por ejemplo, esta es la salida del Sol en el solsticio de diciembre para el año 2006, si no me equivoco. Ajá. En el tiempo de los incas, quizá era un poquito más acá, ¿no? Pero este cerro de igual manera era un elemento paisajístico muy llamativo para poder determinar la posición del Sol en esa fecha. Vamos a avanzar un poquito porque si no, no vamos a llegar. Creo que hoy día me tomé más tiempo para explicar más cosas, pero no creo que se está entendiendo, ¿no es cierto? Ya, buenísimo. Entonces, bueno, afortunadamente se han desarrollado distintas formas de medir la posición del Sol. Existen los gnomones, lo vamos a tratar después. Existen los tubos de luz, que permiten también la proyección de efectos luminosos. Ahora, estas cosas solamente funcionan en determinadas latitudes geográficas, que son las latitudes tropicales. Ajá. Pero esto está ubicado al sur de la Ciudad de México, en Xochicalco, en la región de Morelos. Ajá. Y corresponde a un tubo, le llaman allá tubos cenitales, que es una caverna en donde se perforó un agujero que permite en determinadas fechas, en este caso el 14 y 15 de mayo y el 28 y 29 de julio, el paso de la luz al mediodía. Ajá. No, no es casual. De hecho, estos tipos hicieron este agujero y eso les permite conocer el día del paso del Sol por el cenit. ¿Pero eso en qué escala temporal está? ¿Es moderno? No. Esto tiene una antigüedad de 650 años. O sea, 650 después de Cristo. ¿Pero es para medir la medición del mediodía? Es para poder generar un efecto lumínico que podría ser interpretado como una hierofanía que permite a la larga dividir el año en paquetes de días. Porque tú tienes en las latitudes tropicales, tú tienes el Sol se va a un solsticio, pasa por el cenit y va al otro solsticio. Y luego el Sol se regresa. Entonces tienes 2 pasos del Sol por el cenit. Bueno, la Luna la vimos ayer y sabemos que tiene un ciclo promedio de 29.50 y algo días, que sería el periodo de tiempo que transcurre entre la observación de una luna llena y la siguiente luna llena o cualquier periodo que nos queramos preocupar. La primera creciente ocurre siempre al poniente, tras la puesta de sol. Y luego la luna se irá desplazando noche tras noche, porque en realidad son el término del día, una distancia aproximada de 13 grados con respecto al día anterior. Ajá. La luna es bastante caprichosa y tiene un movimiento súper
complicado. Y generalmente cuando trabajamos en arqueoastronomía, muy poca gente se anima a estudiar la Luna. Porque conocer la posición de la Luna implica tener un grado mayor de conocimiento, que implica conocer principalmente el factor del paralaje. Si ustedes se tapan un ojo y tienen un objeto cerca, y se tapan el otro ojo, se van a dar cuenta que de alguna manera sufre un cambio en la posición. Si este objeto está más cerca, será mayor el paralaje, que es el cambio de la posición. Imagínense la Luna que está más cerca que el Sol, tiene este fenómeno del paralaje. Un elemento que es súper... ustedes fíjense, si tienen amigos que vivan en el hemisferio norte y tienen la posibilidad de fotografiar un eclipse. El mismo eclipse fotografiado de hemisferio distinto ofrece sectores de la Luna oscurecidos, distintos. Es una cosa súper chistosa. Uno cree que siempre va a haber lo mismo y en realidad, producto de la curvatura de la Tierra, se ven cosas muy distintas. Bueno, la Luna tiene un montón de ciclos que quizás no es necesario hacer hincapié en este momento, pero quiero que les quede algo que tienen que entender que es básico. La Luna tiene una diferencia de 5 grados y fracción con respecto a la posición que tiene el Sol con respecto a nuestra forma de observar el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Si este es el plano de la eclíptica, la Luna tendrá 5 grados de diferencia, lo que genera, mejor dicho, que no tengamos eclipses de Luna cada luna llena o eclipses de Sol cada luna nueva. Y esto genera un fenómeno súper interesante desde el punto de vista de la arqueoastronomía, que vienen siendo las paradas mayores y menores de la Luna, que son los lunisticios. Si tenemos que el Sol alcanza todos los años latitudes cercanas al trópico de Cáncer y Capricornio, la Luna alcanzará, a ver esta imagen, posiciones extremas, que son 5 grados más al norte y 5 grados más al sur que el Sol. Bueno, eso ocurre todos los años, pero no alcanza una distancia cercana a los 5 grados, sino hasta periodos cercanos a los 18 y 19 años, que son los periodos de parada mayor. Ahora tengo un esquema para que más o menos vayan entendiendo, pero para no complicarlo, entiendan de que si el Sol en un solsticio alcanza esta posición, esta es una imagen acá del profesor, la Luna alcanzará en el lunisticio una posición un poco más al sur. ¿Qué significa esto? Que para la gente ubicada en latitudes cercanas a los 28.5 grados de latitud sur, tendrán una Luna ubicada en el cenit en cada lunisticio mayor. Para la gente que vive en latitudes cercanas a los 18.5 grados, tendrán a la Luna en la posición del cenit en periodo de parada menor de la Luna. Y más o menos estos son los 3 ciclos que ustedes más o menos debieran entender. El ciclo de Saros corresponde al ciclo de eclipse, que son 18.03 años. El ciclo metónico, que está acá, que es un periodo completo cercano a 19 años, es el momento en el cual la Luna se encuentra en la misma posición del cielo y en la misma fase. Y este ciclo de regresión de los nodos corresponde a este fenómeno que podemos vincular con las paradas mayores y menores de la Luna. Ahora tenemos un problema básico, que este ciclo de regresión de los nodos, que se vincula con las paradas mayores y menores de la Luna, no siempre están vinculados con la fase. Entonces, observacionalmente es más fácil seguir a la Luna en su fase llena y ubicar el periodo de paradas mayores o menores utilizando el ciclo de 19 años. Ahora hay muchos trabajos al respecto y hay muchos puntos de vista con respecto a lo mismo, pero lo que quiero que les quede claro es de que la Luna alcanza posiciones extremas más allá del Sol en fenómeno de parada mayor de la Luna. Tuvimos un fenómeno de parada mayor de la Luna en el año 2006. 6 y 7. Tuvimos un fenómeno de parada menor, porque tenemos parada mayor. 9 años después tenemos un fenómeno de parada menor, que fue el 2014. ¿Puede ser? Sí. Y ahora nuevamente vamos a tener un periodo de parada mayor de la Luna. 2023. Entonces, cuando llegue el 2023, 2024, ustedes se recuerdan lo que les comenté ayer, de que cuando el Sol está muy al norte, la Luna está muy al sur. Entonces, la parada mayor de la Luna ocurrirá cuando el Sol está muy al norte. Eso quiere decir de que estaremos en los meses de junio y julio. En el 2023, 2024, preocúpense de las salidas de la Luna y se van a dar cuenta de que la Luna está muy al sur. Si estuviéramos en la latitud de la ciudad de Copiapó, incluso podríamos ver pasar la Luna
en una posición cercana al cenit. A lo que quiero que se queden en la cabeza es que entiendan de que la Luna, producto de sus movimientos y de la geometría celeste, alcanza puntos más al norte y más al sur que los trópicos. Ajá. Y que así como el Sol genera sus solsticios, la Luna tiene fenómenos de parada mayor y parada menor, que tienen cierta recurrencia, que es un periodo cercano a los 18.61 años. Ahora, producto del fenómeno de las fases, generalmente es más fácil de observar un fenómeno de parada mayor, porque la Luna no es que justo cuando está en fase llena, alcanza su punto mayor al sur, por ejemplo. Es más fácil seguirlo a partir de la observación de la Luna llena. Y eso se ha hecho en muchísimas culturas y permite a la larga generar alineamientos y generar comportamientos rituales con respecto a la observación lunar. Ajá. Ahora, como bien decía Jorge, si no tuviésemos esta distancia de 5 grados, siempre cuando tenemos una luna llena, tendríamos un eclipse de luna. Ajá. Ajá. Producto de esos 5 grados, la luna de alguna manera se salta este espectro de la sombra. Y al otro lado, en cada luna nueva tendríamos un eclipse de sol cada momento en cuando la luna se intercepta en este lugar. ¿Ok? Esto me lo voy a saltar porque ya lo expliqué ayer, creo que estamos reatrasados. Y esta parte la vamos a pasar rapidito para seguir con la clase. Entonces nos damos cuenta de que la configuración de determinados elementos en el cielo nos permite identificar lo que son las llamadas constelaciones, que básicamente son agrupaciones, en el mundo occidental, agrupaciones de estrellas que nos permite generar formas en el cielo, que están vinculados con personajes míticos, animales y cosas por el estilo. Pero haciendo solamente un ejercicio, ustedes agarran el estelario y se van a dar cuenta de que un mismo grupo de estrellas no siempre significa lo mismo. Acá tenemos la representación occidental del cinturón de Orión y el personaje, en el mundo árabe, en el mundo egipcio, y las cosas un poco más distintas que viene siendo la representación de 3 esquimales o de 3 personajes en el mundo de Alaska, lo que viene siendo en el mundo mexica de 3 estrellas junto acá de un palito que permite prender el fuego, y el mundo tupi-guaraní que se corresponde con 3 personajes del mundo mítico sagrado de estos tipos. Son los matariki. Son los matariki. O sea, el mismo grupo de estrellas se puede interpretar como parte de un conjunto mayor o como parte de una singularidad. Ustedes tienen la opción en Stellarium de, ¿cómo se dice?, de programar y de poder obtener determinado grupo de constelaciones. Desafortunadamente todavía no tenemos cargadas las constelaciones andinas y es como una tarea que nos hace falta. Esto me lo voy a saltar rápido porque si no, no voy a alcanzar, pero podemos volver, que tiene que ver con la disposición de lo que conocemos como las constelaciones zodiacales. Y que básicamente cuando hablamos de, por ejemplo, ¿quién nació en noviembre? Ajá, levante la mano. ¿Qué signo eres tú? Escorpión. Si tú durante la noche levantas la cabeza, ¿ves a Escorpio durante la noche? No, pero cuando estás de cumpleaños tú. Creo que no. ¿Y cuál sería la respuesta por la que no podemos ver Escorpio? Porque uno asumiría de que si soy Escorpio, podría haber Escorpio sobre la noche. Porque básicamente responde a la posición que tiene el Sol con respecto a este grupo de estrellas. Y como estamos de día, no las podemos ver. Entonces vemos al grupo, entre comillas, de estrellas que están en el sentido contrario, opuesto. Yo también soy Escorpio y siempre tuve la necesidad, dije, bueno, voy a ver Escorpio durante la noche. Y en noviembre no puedo ver Escorpio. Y esto es más o menos lo que nos decía acá Rodolfo, que la posición de las estrellas cambia con respecto a la posición que la estamos observando en un promedio de 1 grado cada 71 años, producto de este movimiento de la precesión de los equinoccios. Ajá. Entonces, cuando nos dedicamos a estudiar arqueastronomía hay que ser súper acucioso y entender de que lo que estamos observando hoy en día no necesariamente es la réplica del cielo que se pudo haber observado hace 1500 o 2000 años. Acá tenemos una imagen de cómo se desplazan las estrellas en torno bueno, esta imagen es del Polo Norte. Ahí esto sería una imagen del hemisferio sur, también sacada de tu libro. Acá en el hemisferio norte tienen la posibilidad de tener una estrella en el centro, bueno, relativamente en el centro, y todas las imágenes se generan y generan un pequeño punto. Y dentro de los ejemplos arqueológicos, esto está sacado acá de la zona del Choapa, podemos hacer más o menos lo mismo. Ajá. Con la diferencia de que no tenemos ninguna estrella en el polo sur celeste. El Colachín. Claro. Se gusta más,
Bueno, no sé de cuánto tiempo disponemos, si no voy como cerrando la clase porque me va a quedar una... Son las 4. Bueno, un poquito más volviendo a la parte antropológica. Les comenté, bueno, ya más o menos tenemos claro de cómo más o menos podemos observar y entender el cielo desde el punto de vista de la astronomía de la posición, con conceptos muy básicos. Entiendan que esto que les acabo de pasar es una cosa muy general y es más o menos para que ustedes entiendan cómo se comporta el cielo y cómo podemos de alguna manera medirlo. Ahora, volviendo a la parte antropológica, hay conceptos dentro de las ciencias sociales que nos permiten entender de que esta geografía, de que este comportamiento, entre comillas, vivo de la naturaleza responde a ciertas necesidades. Y uno de los conceptos es el animismo, que se define como, entre comillas, como una creencia que atribuye vida, poderes o una naturaleza casi humana a elementos de la naturaleza. Estos conceptos fueron desarrollados desde fines del siglo XIX y hoy en día tienen cierta importancia dentro de la antropología. Hay que entender de que siempre el que está observando es un ser humano. Y de que independiente del instrumento, la técnica y la capacidad tecnológica que tenga este, de alguna manera utiliza sus elementos de la época para poder medir, para poder entender y para poder interpretar estos fenómenos, entre comillas, astronómicos o celestes. Tenemos algunos ejemplos de instrumentos de observación que pueden ser pirámides, torres, paneles de arte rupestre. Tenemos algunos componentes móviles dentro de este sistema, que viene siendo el Sol, la Luna o lo que queramos medir, y tenemos además asociados elementos variables dentro de esta observación, que pueden ser estos componentes indicativos del tiempo, como hablé en la primera clase, que hacen referencia al día y la noche, las estaciones del año, las llegadas de la lluvia, etc. Entonces siempre entiendan de que es un sistema complejo, en donde no solamente la observación hace parte de lo que podemos llamar como el componente simbólico, sino también elementos vinculados con la naturaleza y cosas por el estilo. Y todas estas cosas se encuentran inmersas dentro de una historia súper rica que tiene que ver con, en el caso de los Andes, con el concepto del lugar sagrado. El lugar sagrado era la huaca, y estas huacas permitían no solamente realizar determinados sacrificios, sino también realizar determinadas actividades dentro de un año. Y estas actividades tenían, una implicancia directa dentro del manejo del calendario. Entonces vamos a hablar un poquito en 15 minutos sobre estos conceptos de animismo, fenomenología y cómo aplicamos los conceptos de astronomía posicional en el desierto de Atacama. Entre el año 2010 y entre el 2008 y el 2010 tuve la posibilidad de trabajar en una comunidad indígena que está ubicada al sur del actual trópico de Capricornio, en el desierto de Atacama. Se llama Socaire. Acá está San Pedro de Atacama, acá está Socaire y acá están los volcanes de la cordillera frontera con Argentina y Bolivia. El proyecto ALMA está por acá más o menos. Como les conté, hacia el año 1500 el trópico de Capricornio pasaba por acá, cerca de Peine. Entonces una de las características del sitio, del lugar de la comunidad, era que estaba cercano al trópico de Capricornio y que ofrecía la posibilidad de realizar un trabajo etnoastronómico a partir de descripciones realizadas desde la década de 1950, que daban pistas de que estos tipos de alguna manera observaban y manejaban el cielo con una perspectiva desde la cultura. Hoy en día la comunidad de Socaire se mantiene a partir de lo que es la agricultura. No vive mucha gente, hoy en día tiene 300 habitantes y se ha visto muy mermada producto de la actividad minera y de la migración hacia la ciudad de Calama. Esa es una lástima. Aún así mantiene costumbres súper ricas en torno al manejo de la agricultura, la organización social y sobre todo a una actividad que se conoce como la limpia de canales, realizada a fines del mes de octubre. En el año 1957, un etnógrafo alemán describió la limpia de canales y dejó varias pistas que hacen entender de que esta comunidad, aunque sea chiquitita y apartada en el mundo, maneja conceptos súper complejos con respecto al manejo del calendario y lo que viene siendo la astronomía de horizonte. Básicamente, los socaireños organizan su calendario a partir de actividades que hoy en día están mezclados con el mundo cristiano occidental. Celebran la fiesta de los santos, el inicio y el término de la cosecha, la limpia de canales, la fiesta de San Bartolomé, los solsticios vinculados con las celebraciones de algunos santos y cosas por el estilo. Y, caso curioso, dividen el año en periodos de actividad y no actividad de la agricultura y en periodos de limpieza o del canal y periodo de descanso de la tierra, que está más o menos graficado en este esquema.
Algo que habíamos hablado ayer, que tiene que ver con el sentido en el cual la gente concibe el uso y manejo del espacio. Para los socaireños, el movimiento del Sol siempre inicia por el este, continúa por el norte, el Sol desciende por el oeste y cuando no es visible atraviesa por el sur, que viene siendo la representación del inframundo. Y de la misma manera, ellos organizan sus ceremonias de limpia de canales. El sentido de los bailes dentro de las ceremonias también sigue este sentido, contrario a las manecillas del reloj. El sistema de riego está organizado en esta función. Primero se riegan los campos que están ubicados al este, luego al norte, al oeste y finalmente los del sur. Y por último, durante la ceremonia de limpia de canales, se realiza una petición de lluvia a los volcanes ubicados en esta zona, en la misma dirección. Primero se le pide a los volcanes que están ubicados del este hacia el norte y luego del este hacia el sur. Acá estarán ubicados los volcanes principales, iniciando por Chilique y terminando por Licancabur y Quimal por acá, y los volcanes secundarios que estarían ubicados acá en la zona sur, en donde se incluye al Socompa y al Llullayaco. Para el último día de la ceremonia, estos tipos se concentran en este centro ceremonial, que es muy chiquitito, debe ser algo más pequeño que esto. Pero caso particular hay dos rocas principales que están mirando hacia el este y simbolizan, de alguna manera, los espíritus tutelares de las montañas presentes en la comunidad. Desde esta quebrada no son visibles ninguna de las montañas dentro de la topografía, pero aún así estos tipos, cuando hacen la ceremonia de limpia de canales, acá está, representan a cada montaña con una botella de alcohol. ¿Se recuerdan el sistema de seques de la ciudad del Cusco, en donde cada lugar sagrado estaba conectado con una línea? Bueno, básicamente esto vendría siendo como una representación de seques dentro de la actividad ritual de los atacameños. Lo que se hace, se ponen las botellitas de alcohol de algarrobo en un círculo, cada familia trae una botellita de chicha y cada botella representa un cerro. Y la botella es adornada con plumas de flamenco y cada color de la pluma y cada tamaño representa a un integrante dentro de la familia. Se pide por el agua al volcán Chilique, que está ubicado directamente al este, para que concentre el agua de las montañas del lugar, y luego se realiza la petición y el baile final que hace el sentido de contra las manecillas de reloj que les expliqué. Finalizando la ceremonia, se queman los pastos y la gente baja de alguna manera al pueblo para terminar la fiesta. Ahora, todo esto viene siendo como una interpretación bien antropológica y quizás así como media folclórica. Lo interesante es que hay gente que plantea la posibilidad de que muchos de estos cerros, que están unidos por estas líneas imaginarias, dentro de la topografía de Socaire, cumplieran funciones astronómicas. Entonces, parte del trabajo del arqueoastrónomo es ir, medir y saber a ciencia cierta si determinadas montañas funcionan como marcadores de horizonte. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y hay un poquito como para cerrar la clase. Se va con los instrumentos, se observa una salida del sol, y por ejemplo este es el caso, observándolo desde las cercanías del centro ceremonial, ubicado a 5 kilómetros del pueblo, de la salida del sol para el solsticio de diciembre, en donde coincide con la posición del horizonte cercano con la ubicación del volcán Ipira. Caso curioso, gran parte de los volcanes de la comunidad de Socaire tienen sitios arqueológicos del periodo incaico, ya sea en las bases o en la misma cumbre de los volcanes. Los incas, como les comenté, tenían la tradición de subir los volcanes, construir plataformas, realizar sacrificios y de alguna manera recuperar ese espacio físico para poder sacralizarlo. Las montañas generalmente eran entendidas como contenedores de agua, entonces se les adoraba en determinadas fechas para poder de alguna manera propiciar la regeneración del recurso. Haciendo un trabajo etnográfico, me encontré con... estas son las montañas visibles desde Socaire, nuevamente utilizando la imagen en 360. Me di cuenta de que todos los nombres de las montañas generalmente estaban en Licanantay, en Quechua, Licanantay. Y por ejemplo este es Chilique, que viene siendo el volcán principal. Pero me llamó la curiosidad de que una de las montañas que está ubicada, casi la última que se ve desde el lugar, tiene un nombre en español, que viene siendo Miñique. Y preguntándole a la gente, este es un tema discutible todavía, pero preguntándole a la comunidad de por qué se llamaba Miñique, me dieron cuenta de que es básicamente porque es la montaña más pequeña visible con respecto a la posición geográfica de Socaire. Ahí quedó como un dato. Entonces, haciendo uso un poco de la pareidolia, dije, bueno, si es el Miñique, puede ser el dedo más chico de una mano, y ahí quedó como un dato solamente. Ahora les voy a contar por qué. Como les comenté, el volcán Chilique viene siendo la montaña más importante dentro de la comunidad de Socaire y está ubicada directamente al este, y es la montaña que concentra el agua de todas las montañas de la región. Haciendo el trabajo de arqueología de superficie
y siguiendo los trabajos del norteamericano Johann Reinhardt, que trabajó en el 80, dimos cuenta de un tambo, de un tramo de camino, cerámica en superficie, estructuras techadas y una plataforma ubicada, dos plataformas y un recinto semicircular ubicado a 5.700 metros sobre el nivel del mar. Una de las características particulares del volcán Chilique es que en la cumbre tiene dos lagunas, que no están congeladas. Igual que el Licancabur. El Licancabur tiene una, esta tiene dos. O sea, si el Licancabur es una montaña sagrada por contener agua y tiene una laguna, el Chilique tiene dos lagunas. A los pies del Chilique hay 53 estructuras y un tambo incaico. Es casi tan rico como el Licancabur. La diferencia es que el Licancabur está ubicado en San Pedro de Atacama y había más población indígena en ese momento. Seguramente también era más importante. Una característica importante es que las plataformas de la cumbre están mirando más o menos al este, que es un comportamiento recurrente dentro de la arquitectura inca en alta montaña. De hecho, la semana pasada hicimos el intento de subir al volcán al Cerro Las Tórtolas para poder medir la orientación de lo que es la plataforma. Y hay varias imágenes, después les puedo mostrar, en donde generalmente la arquitectura ritual, los accesos y las plataformas miran generalmente hacia el este, que es el lugar donde sale el sol. Ahora, hasta estos lugares generalmente no se puede subir con equipo de topografía y lo que hacemos es subir con equipo más liviano, que viene siendo brújula y crisímetro, para poder obtener valores de azimut y altura. La iglesia antigua de Socaire, que data del siglo XVI, mira hacia este volcán Miñiques, que viene siendo una de las montañas visibles dentro de la comunidad, que también es un comportamiento súper recurrente dentro de la arquitectura andina del colonial temprano, en donde se respeta la orientación de antiguos templos o cementerios indígenas para poder levantar las iglesias. Si ustedes se dan cuenta, generalmente las iglesias cumplen patrones, miran hacia el este, miran hacia el norte, pero en algunos casos miran hacia elementos topográficos, de importancia como el volcán. Ahora, la pregunta es, asumiendo que el Miñique forma parte de una mano, y asumiendo de que no estamos locos y de que la pareidolia pudo haber afectado la percepción del mundo de estos atacameños dentro de esta construcción animista y rica del mundo, ¿por qué una mano izquierda y no una derecha? ¿O por qué una mano? Entonces ahí nos dimos el trabajo de conversar con la gente que trabaja el hilo y los telares en Socaire y nos dio algunas respuestas. Básicamente, la mano izquierda está vinculada con la gente que es más hábil en el manejo del telar. Está vinculado con los especialistas. Y luego si unimos esos datos con la necesidad que tenían los socaireños, esto solamente para dar un ejemplo de que la mano también permite establecer parámetros dentro del cielo. O sea, para la gente que se dedica a la astronomía así a simple vista, utilizar la mano también te permite establecer parámetros angulares dentro del cielo. O sea, este es un antecedente. Pero ¿por qué una mano izquierda y por qué la mano dentro de Socaire? Sabemos que el centro ceremonial tiene una cantidad de piedras chiquititas que representan a los cerros y que en el interior se congrega la gente para poder pedir las lluvias. Tenemos un cerro tenemos dos cerros representados por las rocas más grandes que miran directamente hacia el este. Pero hay un detalle súper importante, que la primera petición de agua se realiza hacia los cerros que están ubicados a la izquierda del especialista ritual, es decir, los cerros que están ubicados al norte y en sentido contrario a las manecillas del reloj, que es como lo que hablábamos ayer, hace sentido con el movimiento que tiene el Sol durante el día observado desde el hemisferio sur. Entonces nos damos cuenta de que de alguna manera esta direccionalidad hacia el hacia el norte y utilizando la izquierda, tiene cierta jerarquía con respecto a los cerros del sur. Y que efectivamente el primer cerro dentro de este imaginario de Socaire está ubicado directamente a la izquierda del este, que viene siendo la montaña que es la más importante y que congrega el agua para que baje en el canal, que es pedida durante la petición de lluvia. Haciendo un poquito de especulación, si se puede decir, pero que tiene bastantes datos, retomamos algunos elementos dentro de la tradición atacameña que hablan sobre la existencia de una deidad muy antigua que viviría en el volcán Socompa. Socompa es un volcán ubicado al norte del Llueyaco, donde se realizaron los sacrificios rituales encontrados en el año 1999 por la Fundación National Geographic y los arqueólogos Reinhardt y Ceruti. Y Socompa estaría vinculado con una deidad que representaría al Illapa, que viene siendo la representación del rayo dentro del mundo atacameño. Un caso curioso es que Socaire, antes de llamarse Socaire, o sea, el primer nombre de Socaire fue Santiago de Socaire.
Socaire, dentro del mundo de Santiago, dentro del mundo andino, está vinculado con el rayo. Entonces aquí nos damos cuenta de que hay elementos meteorológicos vinculados con la percepción del entorno. Luego el nombre de Socaire pasa a Socaire y el santo principal pasa a ser San Bartolomé. Pero tenemos que entender que el primer santo importante en la comunidad y con el cual los europeos cristianizaron a la población indígena era Santiago. Y haciendo consulta etnográfica nos dimos cuenta de que el volcán Socompa está muy presente dentro del imaginario de la gente de Socaire. Entonces una posibilidad, y haciendo un poquito de trabajo etnográfico a partir de comunicaciones personales con la doctora Victoria Castro, nos damos cuenta de que esta divinidad de Socaire pudiera estar vinculado con la representación de Illapa en el volcán de Socompa. Disculpa, ¿Socompa el tamaño es más grande? Sí, tiene 6.600 metros más o menos tiene Socompa. Pero está ubicado muy al sur. Y es una de las montañas que hace parte de esta petición de lluvia dentro de la comunidad. Entonces, estamos uniendo varios elementos, que a lo mejor en este caso no tienen mucho asidero, pero yo creo que vamos en la dirección correcta. Existe una posibilidad concreta en de que esta representación de la mano dentro del imaginario, de hecho yo tuve la posibilidad de hablar con la comunidad indígena y les presenté el mismo PowerPoint. Y lo encontraron algo tan normal que uno asume que estas concepciones del mundo pasarían a ser parte como de esta cosmovisión, que son estas categorías ontológicas que no son discutidas. Y cuando vos le dices, existe la posibilidad de que este Miñique, que es el único cerro que tiene un nombre en español, estuviera representando una mano izquierda, bla, 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 no te lo discuten, o sea, es algo que está ahí. Pero yendo un poco más allá, lo interesante es que observado desde el volcán Miñique, que es precisamente el dedo más chico de esta mano izquierda, estos 5 volcanes que están ubicados al este de Socaire de alguna manera estarían haciendo una especulación, conteniendo el agua de una de las lagunas altiplánicas ubicadas en la región, que es la laguna del Miscanti. Entonces no sería tan descabellado, aquí estamos uniendo muchos elementos que tienen que ver con el simbolismo, el animismo, la proyección psicológica de elementos en la geografía y un montón de cosas, de que el manejo del espacio y el tiempo en una comunidad chiquitita como puede ser la de Socaire estén de alguna manera atravesados por estos conceptos de uso del cuerpo humano como una medida del espacio y del tiempo, que es básicamente el manejo de la astronomía en tiempos prehispánicos. Ya, y con esto termino, y es un poco para que reflexionen, en donde, fíjense que partimos haciendo astronomía, utilizamos elementos que pueden ser muy racionales y muy métricos, como viene siendo la astronomía de posición, el uso de la brújula y el teodolito, pero finalmente tú necesitas construir un modelo para poder darle contenido a este montón de cosas. En donde aparentemente las montañas que están ubicadas, en este caso, en la zona de Socaire, estarían de alguna manera conteniendo el espacio y el tiempo mediatizado por los elementos del cosmos. ¿Me cachan? Ya, y con eso termino. Gracias.